Un saludo amigos. Bien, como os dije en este segundo anexo, vamos a hacer un especial dedicado al general Joaquín Ayerbe Castellón, que fue fundamental en el ejército cristino y uno de los protagonistas en las guerras carlistas que hemos visto, la primera guerra carlista en Teruel y más concretamente en las cuencas actuales, cuencas mineras. Bien, como veis, uno de los principales protagonistas de todo esto fue el general Cabrera por la parte carlista y por la parte cristina pues fue precisamente este general Ayerbe Castellón, del cual pues lógicamente a partir de los informes militares y sobre todo de sus expedientes personales y su hoja de servicios vamos a comprender muchas cosas, no solamente de la actuación del ejército cristino, sino de lo que ocurrió en cuanto a su combate con unidades carlistas. El general Joaquín Ayerbe Castellón nació en un pueblo de Huesca, Raquinero, el 12 de diciembre de 1786 y murió en Zaragoza el 21 de agosto de 1856 después de una dilatada carrera militar y muy brillante, por cierto. En 1808, en plena guerra de independencia o de liberación, se alistó a los Pardos de Aragón. Más tarde estuvo en el segundo batallón de bomberos de Huesca. Pero bueno, transcurrió el tiempo porque vemos que muchos de estos héroes, tanto el bando cristino como el bando carlista, habían luchado ya en la primera, no solamente en la guerra de liberación, sino también en la guerra de construcción, como dije, la que vino después. Y lógicamente ellos tienen una experiencia de guerra brutal, una experiencia de guerra muy real y lógicamente les empujó a seguir combatiendo a lo largo de la historia. Fijaos de que posteriormente el general Ayerbe consiguió ser el jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro, que como conoceréis y he dicho en anteriores capítulos, este Ejército del Centro, que en el momento en que hablamos del 1839-1840, al final de la Primera Guerra Carlista en Teruel y en las cuencas mineras, pues está comandado de forma interina por el general Nogueras, el enemigo mortal de Cabrera, pues fue él el que ordenó asesinar a su madre. También este ejército del centro está dividido en dos divisiones. La primera la mandaba el general Amor, que debía tener un protagonismo en cuanto al cerco de Montalbán, pero que al final se quedó en Cortes, es decir, en Cortes de Aragón, el pueblo de Cortes de Aragón, no llegó a participar. Y la segunda división fue la que al final logró comandar el general Joaquín Ayerbe Castellón y fue importantísima, como veréis, en toda esta historia que estoy contando sobre el final de la Primera Guerra Carlista en Aragón y por ende también en España. Bien, os he dicho anteriormente en otros capítulos de que la secuencia era Segura de Baños, Viver del Río, Martín del Río, hacia Montalbán. Es decir, como sabemos, Cabrera había intentado de alguna manera tomar un par de veces la porción de Montalbán, no lo había conseguido, y lo que había hecho es crear cercos, un asedio, un cerco, de acuerdo, sobre la porción de Montalbán, y se dirigió a Segura, donde sí, Segura entró, porque además era totalmente carlista, y Segura se acogió a su pueblo, se acogió a su castillo, lo fortificó y tanto el castillo como mejoró la fortificación del pueblo y consiguió hacerse fuerte. Contra él fueron, lógicamente, pues, las tropas cristinas que venían de Muñesa, venían de Cortes de Aragón y como os expliqué en un pasado episodio, hubo dos intentos de ataque. Y el primer ataque es el que Van Halen ordena al general Ayerbe de que con dos columnas vaya sobre Segura y ataque a la Segura de Cabrera. Bien, esas dos columnas al final se dividieron, una columna fue para el coronel Oliver y por otra parte Velasco, perdón, para el coronel Velasco y por otra parte la segunda columna la mandó el propio general Ayerbe, que llevaba ya consigo al coronel Mir de González, que luego sería un héroe también en la acción de Utrillas. Dicho esto, se produjo ataque sobre Segura, como expliqué en aquel capítulo, pero se produjo también una contraofensiva por parte de las tropas carlistas en las zonas situadas enfrente de la población muy conocidas, las que dan al camino de Cortes de Aragón. Dicho esto, al final las tropas cristinas lograron que los carlistas escaparan y se fueron hacia Armillas, pues se enfrentó con 9 batallones carlistas, con 4 caballos, se tuvieron que refugiar en Armillas, luego posteriormente volverían a lo que es la zona de Segura de Baños y al castillo de Segura, y en este segundo ataque que intentó Van Halen fue cuando ocurrió la estratagema que os expliqué en aquel capítulo, y como Van Halen no vio claro, pues ordenó la retirada hacia Montalbán. Dicho esto, pues tenemos de que una vez ya ocurrido este hecho y la retirada de Van Halen hacia Montalbán, pues la gente Cabrera estaba muy animado y fue a tomar Montalbán.
Cuando fue a tomar Montalbán, vio que no podía, también dejó un cerco y lógicamente este cerco hacía bastante presión al mando de Balmaseda, carlista, y este cerco hacía bastante presión, bastante daño sobre la población de Montalbán, donde había ya fuerzas cristinas. No es que Montalbán fuera cristino, sino que había ahí posicionadas fuerzas cristinas porque era un enclave bastante importante. Montalbán también era en parte carlista y como veremos incluso en la tercera guerra, que Gabundi intentó tomar Montalbán con 5.000 tropas, por la parte de Montalbán y alrededores, mucha población se alistaba a la facción del carlismo, con lo cual Montalbán no quiere decir que fuera isabelino, sino que había sido tomado por tropas cristinas y además estaban los famosos voluntarios de la milicia urbana que lógicamente colaboraban con el gobierno, ¿no? Porque era una milicia política. Dicho esto, llega un momento en que se intenta tomar los papás de los cristinos, romper el cerco de Montalbán y entrar para su auxilio. Y en el camino, como dije en el pasado episodio, en el camino a Caballo de Martín, Vive del Río, Martín del Río y hacia Montalbán, pues en Utrillas se produce la famosa acción de Utrillas, donde ahí estaba la división llagostera con 7 batallones, que hizo frente con 4 batallones a las alturas. Al final había también un batallón de reserva, que estaba comandado por el propio Cabrera, y también un batallón que había más allá de la Sierra de San Just. Y bueno, y su hospital estaba, como dije, en Camarillas. No obstante a esto, se produjo la acción por parte del Regimiento de Infantería Castilla número 16, una acción gloriosa comandada por su coronel Mir de González, que consiguió ser al final condecorado por una acción que tuvo, de que iba con el caballo, lo mataron, coge otro caballo, lo volvieron a matar, él sigue a pie, al mando de sus unidades disparando, consiguió el flanco izquierdo, como expliqué, y demás, luego fueron hacia el flanco derecho, como a la bayoneta, es decir, fue una acción bastante heroica por parte de los cristinos, y bueno, los carlistas tuvieron que retirarse hacia Camarillas. Con todo esto, el general Ayerbe propuso al general Nogueras, como tenéis ahí en imagen, propuso con decoraciones de corbatas de San Fernando para los diferentes batallones de Castilla, que conformaban los 2 batallones de Castilla que conformaron el regimiento de 16, porque el tercero estaba operando por la zona de Galicia, que luego explicaré un poquito más lo que hacía. Y aparte de esto, pues repito, en esa propuesta de condecoraciones, este coronel Mir de González al final recibió la Cruz de San Fernando de 4ª clase. Dicho esto, pues se dirigieron todas las tropas, una vez solucionado el problema de Franco de Utrillas, se dirigieron todas las tropas hacia Montalbán y ahí rompió el cerco. Rompió el cerco, como dicen los informes militares, de una manera muy difícil, pero porque había ya apostados posibilidades carlistas, había 9 batallones carlistas, había cerca de 4.000, 7.000 caballos, cuentan los informes, y penetró en Montalbán y se subió a la zona del castillo, la zona del fuerte, que informan los informes militares. En aquel momento la población de Montalbán estaba bastante destruida, porque los carlistas en su cerco habían empleado mucho las minas y habían destruido gran parte de la población. Con lo cual el general Ayerbe, al ver esa situación, decidió evacuar a la población que quedaba en Montalbán. Una decisión que, bueno, a la postre le costó el cargo, porque le hicieron un consejo de guerra, no entendieron muy bien sus explicaciones, que se basaban en que, lógicamente, quería liberar o dejar de Montalbán sin población, salvo la que estaba con él luchando en el fuerte, pero no lo entendieron bien y lo cesaron. Pero no obstante a esto, la carrera de Ayerbe siguió y muy brillante. Lo que ocurrió entonces fue lo siguiente: cuando Ayerbe, que estaba combatiendo con sus tropas, con sus voluntarios también, urbanos y milicianos, y también de la población de Montalbán, estaba combatiendo desde el fuerte, desde el castillo de Montalbán, ante las tropas del cerco carlista, lo que ocurrió es que al verlo todo perdido, decidió primero la evacuación de la población y después de ello decidió nada más y nada menos que huir hacia la zona de Odra Vieja. Cuando huyó, ya viene lo importante, ya para que lógicamente el Ayuntamiento de Montalbán lo tenga claro para siempre. Ahí os dejo la hoja de servicios del general Ayerbe, en la que él escribe y pone de que dio la orden de demoler el fuerte. Cuando él huyó hacia Odra Vieja, dio la orden de demoler las tapias, como pone ahí, las tapias del fuerte. Es decir, que fue el general Ayerbe el que destruyó el famoso castillo o convento fortificado de Montalbán, que todos los informes militares hablan y le nombran como fuerte. Fue él. Ahí tenéis otra vez tenéis la imagen de su hoja de servicios y está medianamente claro. Después de ello, pues lógicamente tuvo que hacer frente al acoso por parte del general Cabrera,
que el general Cabrera nada más y nada menos que con 10 batallones y con 500 caballos fue a por él. Es decir, que no fue una escapada de Montalbán fácil, sino que fue a por él, tuvo que luchar con Cabrera, repito, hubo unas refriegas importantes, hubo muchos muertos por ambos lados, y él huyó hacia la zona de Odra Vieja, y como os conté en el pasado episodio también, correspondiente, que hablaba de la Peña del Cid, en el que estuve ahí en la Peña del Cid y en el que pude comprobar y pude de alguna manera vislumbrar lo que fue el campo de batalla, fue donde se enfrentaron, lógicamente, esas tropas del general Ayerbe con las tropas carlistas que le perseguían, y más concretamente con los húsares de Ontoria. Hubo una batalla bastante importante que duró un pie y medio, hubo muchas bajas por ambas partes, al final los carlistas se dieron las millas, pero salvaron la situación, y los cristianos prosiguieron hacia Odra Vieja. Bien, con todo esto, lo que he querido decir es ofrecer una visión, otra vez, muy general, panorámica, pero con datos concretos, de lo que fue el papel del importantísimo del general Ayerbe, que después de esto, lógicamente, causó baja en comando de la división, pero lo pusieron al frente de la tercera división del Ejército del Norte, es decir, promocionó. Y es más, después de todo ello, acabó como en las Cortes Españolas y acabó como senador por Zaragoza. Fue, repito, una carrera brillante. Lamento mucho no poder ofreceros ninguna imagen de él, del general Ayerbe, porque no la hay, en ningún archivo no la hay. Y es más, yo tuve la suerte de contactar con descendientes directos del general Ayerbe y me contaron que sí, que había en una casa que tenía en Solariega, había un gran retrato con una imagen del general Ayerbe, pero que en la última guerra civil, en la del 36-39, pues unos milicianos incendiaron la casa y con él el retrato, bueno, se perdió para siempre. Pero bueno, como veis, aquí tenemos unas grandes acciones heroicas por parte de los cristinos, en este caso, el general Ayerbe, con también luego posteriormente el coronel general Mir, que fue laureado. También el general Ayerbe fue laureado con la Cruz San Fernando de quinta clase, nada más y nada menos. Y repito, al frente estaban las tropas carlistas, que hicieron lo que pudieron, mantuvieron un cerco sobre Montalbán, y luego lo persiguieron después de huir de Montalbán, lo persiguieron, como repito, hasta los términos de la Vieja, a 2 leguas, como ponen los escritos, a 2 leguas de Montalbán, en el término de la Vieja, muy cerca de lo que es la Peña del Cid, como visteis, que se produjo esa gran batalla. Y bien, yo creo que con todo esto ya queda claro, y imagino que alguien tomará nota para corregir ciertos paneles como el que veis, en el que se da una imagen distorsionada de la realidad. Que todo el mundo sabe de que el castillo de Segura no fue destruido, porque no, posteriormente también, no lo he dicho, cuando ya estaba acabando la guerra, pues fue cuando realmente el día 25, 26 y 27 de febrero de 1240, el general Ayerbe iba acompañando a las tropas de Espartero que venían de Zaragoza y que se habían situado con 4 generales más de las matas para esa operación que quería hacer Espartero para ya acabar con la guerra, y por supuesto el consolidarse como mando para su futura regencia, que nadie se esperaba, solamente él, aparte después de acabar con el Ejército del Norte en el Abrazo de Vergara. Bien, en aquel momento fue cuando, lógicamente, el general Ayerbe apoyó el reconocimiento del fuerte de Segura para las tropas de Espartero, para posteriormente ese sitio que se produjo creciendo sobre Segura, el Segura carlista, y la destrucción brutal y absoluta de su castillo, como vimos y como ya lo comenté. Posteriormente se pasó a Ejulbe, de Julio fue Castillote, en fin, la ruta que llevaba Espartero, de ahí para ir expulsando a los carlistas hacia lo que fue los últimos batallones, y con Cabrera atravesaron la frontera con Francia y se... Bien, pues os dije también que os iba a explicar algo sobre el tercer batallón del regimiento de infantería Castilla número 16, que está organizado en 3 batallones, los 2 primeros, los protagonistas de toda esta serie, en la zona de Río Martín, entre Segura y Montalbán, con esa famosa acción de Utrillas, donde fueron propuestos para 2 corbatas de San Fernando, y aparte de ello el propio coronel Miguel González fue condecorado con la Cruz de San Fernando de cuarta clase, casi nada. Dicho esto, pues ese tercer batallón que operaba por la zona de Galicia, la curiosidad es que al principio de la guerra, cuando don Carlos, Carlos V, estaba refugiado en Portugal ante la situación que se le había producido, de ese golpe palaciego que le dieron en Madrid, pues lógicamente ellos le persiguieron por donde la reina, y estuvieron a punto de capturarlo porque iba de pueblo en pueblo, de población en población, perseguido por dichas fuerzas del regimiento, hasta que en Braganza casi lo capturan, pero solamente lograron capturar víveres, capturar algo de armamento, algo de caballos,
pero don Carlos logró escapar. Dicho esto, pues la verdad es que fue una acción que fue muy reconocida, aunque fallida al 100%, pero fue reconocida por la reina del momento, María Cristina, que desde el propio bolsillo, como cuentan, pues sacó mucho real de Bellón para pagar a la tropa. Es una anécdota, un chascarrillo histórico importante para ver de que el regimiento de infantería, el número 16 de Castilla, pues bueno, pues tuvo mucha importancia y mucho protagonismo. Y bien, por mi parte, pues repito, ha sido un auténtico placer acabar con esta serie, repasar todos los acontecimientos principales y dejar claro dos cosas que todo el mundo sabe. El castillo de Segura no fue destruido por Cabrera, fue destruido por Espartero, que lo bombardeó sistemáticamente y acabó con él justamente el día de su cumpleaños para podérselo comunicar a la reina en aquel momento. Y el castillo convento fortificado de Montalbán tampoco fue arrasado por Cabrera, como ponen los paneles informativos, sino que fue destruido y demolido por orden del propio general Ayerbe cuando huyó de Montalbán, cuando vio que anteriormente había ordenado la evacuación de la población, cuando vio que todo aquello estaba perdido y que no merecía la pena defenderlo más. Bueno amigos, un placer y hasta la próxima edición.